Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Esta noche tengo la grata visita del senador por la provincia Barahona, José del Castillo. Con él vamos a hablar no solamente de su región, por la cual es representante en el Senado de la República del Partido de la Liberación Dominicana, sino también de otros aspectos, los cuales él verdaderamente maneja con bastante fluidez. Gracias, señor senador. Gracias por estar acá en la hora 22. Bueno, un placer, Gregory, compartir de nuevo contigo en este programa. Tenía tiempo que no estaba por aquí. Y sobre todo con la gente que te sigue en la hora 22, precisamente. ¿Cómo no? El senador y la provincia. Cuando se está en una campaña política, hay muchas propuestas que se hacen, hay muchas situaciones que se identifican y ustedes, las figuras que postulan para las alcaldías, para la senaduría, como es el caso del senador, hace compromisos legislativos. Ya después de más de 2 años al frente de esa demarcación como senador, ¿cómo está la relación del senador por Barahona, sus municipios, y cómo siente que ha podido ir cumpliendo lo previamente prometido? Lo primero, que tú sabes que tengo la limitación, ¿verdad?, de que soy un senador de oposición, por un lado, y eso evidentemente disminuye nuestra capacidad de respuesta ante la población. Sin embargo, al mismo tiempo permite que uno sea más independiente en los reclamos. Como tú sabes, el legislador tiene una triple función. Por un lado es el representante de los intereses de los ciudadanos que le votaron, y en el ejercicio de esa representación debe ser el vocero, ¿verdad?, de las necesidades de la provincia. Por otro lado es un legislador, es decir, tiene la iniciativa de producir leyes que son las que, digamos, tienen una respuesta para la población a mediano o largo plazo, porque la implementación, la aprobación de una ley y luego los resultados que esta ley tenga, pues evidentemente se ven en el tiempo. Y posteriormente tiene, digamos, el rol de fiscalizar la política pública. Nosotros nos hemos enfocado, aunque tenemos varias iniciativas legislativas, precisamente con los temas que te voy a mencionar ahora, pero nos hemos enfocado mucho en el tema de representación y fiscalización. Y en dos, digamos, sectores fundamentales. Para mí, evidentemente, y eso es el resultado de la situación socioeconómica de la provincia, que es la 7ª provincia más pobre, el tema más importante es producir acciones de política pública y legislaciones que fomenten el desarrollo socioeconómico. Hay un tema que afecta mucho a la productividad de la provincia y el bienestar de la gente en sentido general, que es el tema del agua. Entonces yo he hecho mucho énfasis en el tema del agua. De hecho, he sido autor de una iniciativa para crear la corporación que crea el acueducto de Barahona, Cora Barahona. Esa iniciativa ahora la voy a reintroducir a partir del 27 de febrero porque, aunque se aprobó en el Senado, perimió en la Cámara de Diputados. Y el otro tema es el desarrollo del turismo. De hecho, la otra iniciativa, digamos que importante, aparte de otras leyes que hemos intervenido, como la ley de extinción de dominio o la ley que modifica el impuesto de sucesiones y donaciones para el tema de retiro de los recursos de los herederos en las administradoras de fondos de pensiones, o nuestra participación en la aprobación del Código Penal. La otra importante es la modificación del esquema de desarrollo del ecoturismo en la provincia de Barahona, una ley que se aprobó en el año 2004, nosotros sometimos también su modificación y readecuación, y la parte más importante, la asignación de nuevos recursos para el fomento del ecoturismo en la provincia. Entonces, el otro tema al que le he dedicado mucho tiempo, ya digamos que en el rol de fiscalizador, es la ejecución y determinación
puesta en marcha de la presa de Montegrande. La presa de Montegrande tendrá un impacto importantísimo desde el punto de vista de incorporar, cuando esté terminada en su totalidad, es decir, cuando tenga los canales del margen derecho e izquierdo, de incorporar cerca de 300.000 tareas nuevas a la producción agrícola en toda la región de Enriquillo, pero especialmente en la provincia de Barahona. Por otro lado, la rehabilitación de los canales internos para que el agua que hoy en su mayor parte se pierde, o una buena proporción, cerca del 30% del agua se pierde porque transita en canales de riego de tierra, sean rehabilitados y sean mejorados a los fines de garantizar que el agua se use de manera eficiente. Y que se termine no solo el embalse, que es lo que el gobierno ha, digamos que priorizado, y como es lógico, esto es un proceso que ya tiene la construcción de la presa cerca de más de 10 años, es decir, va para 14 años. Inició con la rehabilitación de Montegrande, de Samanayegua, perdón, la presa en Asua, que hoy en día es la que suple de agua a toda la región, aparte de la misma provincia de Asua, y continuó con el diseño de Montegrande, la construcción del embalse, que hoy en día está cerca de un 90 y tanto %, pero desde un inicio se contempló lo que te mencionaba, los 2 canales, porque ¿qué hacemos con el agua ahí contenida si no la aprovechamos? Pero adicional, el acceso a agua potable a través de una línea que alimentaría el acueducto de la región suroeste, el Asuro, que es el acueducto que maneja las aguas potable de Barahona, Independencia y Bauruco. Y por otro lado, la generación hidroeléctrica, que generaría entre 8 y 12 megavatios, que es el 50% de la demanda de energía de la región. Es decir, esta obra es maravillosa desde el punto de vista del impacto que tendría en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Impacto económico en la producción, sobre todo agrícola. Bueno, ahora ya con la inauguración del embalse se lograría el control de las inundaciones, que también tiene un impacto desde el punto de vista de prevenir las consecuencias de los fenómenos naturales que inundaban toda la cuenca baja del Yaque del Sur, toda esa zona de Jaquimelle, Vicente Noble, Fundación, productora importantísima de plátano sobre todo, y de otros rubros, pero sobre todo de plátano, el famoso plátano barahonero, desde que sale. El gran reto ahora es completar el proyecto. Hemos estado primero demandando la terminación de la obra, luego... A propósito, perdón que interrumpa, el presidente de la República sí, ya le puso fecha para finalizarla y a manera, desde la distancia, hacer una crítica objetiva. Fue una dilación inexplicable con razones que uno conoció a través del tiempo, pero verdaderamente esa obra tuvo unos retrasos en sentido coloquial imperdonables. Esperemos que la fecha que se ha puesto se cumpla para que esa obra tan esperada sí, pues empiece a funcionar. Sí, el asunto, el presidente habló de julio me parece, en la inauguración del centro poblado, que debo de reconocer, y lo dije en unas declaraciones a la prensa que me preguntaron ahí mismo en la actividad del pasado domingo. El presidente le ha dado continuidad de Estado a la finalización de esta obra. Sería un crimen. Ahí se han gastado ya más de 400 y tantos millones de dólares y se le acaba de aprobar en una adenda número 5 que conocimos en el Senado antes de finalizar la legislatura extraordinaria, 146 millones de dólares adicionales. O sea, esa obra hoy en día terminará solamente la parte del embalse alrededor de 600 millones de dólares. Esperemos que ciertamente el contratista cumpla en esta etapa con el tiempo de entrega. Ya esa obra ha tenido múltiples fechas en el tiempo de entrega. El contratista ha sido, digamos, el mayor problema para la terminación de la misma,
Como tú sabes, esta es una empresa brasileña, Andrade Gutiérrez, que tuvo inconvenientes similares a lo que tuvo Odebrecht en Brasil. Se perdió el financiamiento en su momento con el Banco Brasileño de Desarrollo de Exportación, con el BNDES, el BNDES, perdón, y esto obligó a buscar otro financiamiento que se logró con el Banco Centroamericano de Integración. Yo quisiera... Por eso la obra se retoma de nuevo en el año 2018. Sí, recuerdo eso. Ahí empezó, también se dieron fechas, no se cumplió, pero bueno. Y ahora el gran, digamos, la gran disyuntiva o el elemento de incertidumbre que arropa el proyecto es que el gobierno culminó su relación con el contratista, cosa que estamos de acuerdo, con Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez tiene el compromiso de entregar el embalse solamente y ya no tiene el compromiso que originalmente tenía de hacer los componentes adicionales, que es donde la presa realmente se convierte en una obra de hidráulica de carácter múltiple. Y evidentemente el gobierno ahora ha contratado los diseños para los canales, para entonces salir a una licitación que requerirá de recursos que probablemente vengan de fuentes externas. Entonces todo un proceso que tomará tiempo, y yo estimo, honestamente, que al gobierno no le dará, en esta gestión no dará tiempo para realizar los canales, que por lo menos, si están los canales y el embalse, yo te diría que el 80% del impacto que va a tener la obra se lograría. Lo otro muy importante, aparte de la línea de alimentación al acueducto Azuro, y ya lo menos relevante en esta etapa es la parte de la generación, pero que también estaba contemplada en el proyecto. Bueno, de Montegrande pudiéramos permanecer hacer varios programas en el programa y convocar. Pero nada, un poco con tu pregunta inicial hemos, digamos, que dedicado nuestra gestión a estos temas. Y específicamente hay un punto en el que quiero retornar un poco, que lo mencionaste. Te pregunto, ¿cómo es posible que uno se entere que en la Cámara de Diputados perime una aprobación que llega del Senado de la República para una obra tan importante como es el acueducto de Barahona, Cora Barahona? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica? No, y perimió también la ley que modifica el esquema de incentivo al desarrollo ecoturístico. De allá de Barahona. Claro. Porque, ¿pero qué es lo que ha sucedido? Que en la Cámara de Diputados. En la Cámara no le dan la importancia, sobre todo si, digamos... Y el senador no puede darse un crucecito, como lo se hace, dice, pero que al senador... Y decirle, hey, colegas. A los senadores de la oposición quizás no le prestan la atención que le prestan a los demás. Hubo en el caso, hay que decir... Pero es que el alcalde de Barahona es del PRM. En el caso de Cora Barahona, hay una política desde el Estado de no continuar la desconcentración de la gestión del agua. Es decir, el INAPA, ¿Cómo se traduce eso? El INAPA se opone tradicionalmente a que se creen las corporaciones locales de acueducto. Entonces INAPA se ha trasladado a Barahona y ya tiene empezado el acueducto. Porque si no permite... INAPA ha hecho algunas obras, no hay duda, y rehabilitó el acueducto Azuro, que tuvo un tiempo con algunas de las bombas dañadas, o sea, hace su labor. Pero no es lo mismo una concentración de una corporación de acueducto. De hecho, la gestión del agua, donde hay corporaciones de acueducto como Santiago, La Romana, Boca Chica, La Vega, son mucho más eficientes y dan un mejor servicio porque gestionan directamente las necesidades de los acueductos locales en la provincia. Entonces, es lo que hemos querido hacer con Cora Barahona. Además, la Constitución ordena de alguna manera u otra que en el marco de la planificación del Estado se desarrollen acciones de desconcentración de la función pública para darle más poder a las provincias y más capacidad de gestionar sus problemas, en este caso el tema del agua. Sin embargo, se han aprobado otros, por ejemplo está el de Hermanas Mirabal, que se aprobó recientemente, aunque ese ya estaba construido y es un proyecto que viene del gobierno pasado
y el senador Bautista Rojas Gómez pues logró que se aprobara. Yo espero que lo de Barahona camine y que logremos de alguna forma u otra algo que yo siempre he practicado. No importa de qué partido seamos, lo importante es el objetivo de desarrollo y la acción en pro del beneficio de la provincia. De hecho, yo he apoyado, en el caso de Montegrande, el proyecto para la terminación, un proyecto de ley que se aprobó para la terminación de Montegrande, porque el monto ya sobrepasaba el 25% del presupuesto adicional, y para fines de la ley de compra se introdujo esa ley que lo que permitía era que se reevaluara el proyecto por encima de ese 25% o sobre el 25% del monto adicional, que eran 354 millones de dólares originalmente. Aprobé las adendas para la adenda número 4 y número 5 para la terminación de Montegrande, del contrato de Montegrande. He aprobado las adendas también para el fideicomiso de Pedernales porque creo y estoy convencido de que el otro tema importantísimo de desarrollo turístico, que es la vocación que tiene la región y la provincia, el desarrollo de Pedernales le va a dar un gran impulso. Es decir, hasta la gente que va a trabajar en la construcción de los hoteles y que hoy en día precisamente está trabajando, por ejemplo, en las obras sanitarias que se están construyendo en Pedernales, porque Pedernales no tiene acueducto que permita sostener lo que se tiene pensado allí. Son obreros de Barahona, porque en Barahona están las capacidades, es una provincia más grande. La producción agrícola que se consume en Pedernales, gran parte va a venir de Barahona. El ingreso a Pedernales por la vía terrestre es por Barahona que se hace. De hecho, hoy en día, gran parte del turismo local que visita Valle de las Águilas y la zona de Pedernales se queda en Barahona y desde ahí pues hace su periplo, visita Valle de las Águilas, qué sé yo, en un fin de semana, porque evidentemente que ir de Santo Domingo hasta Cabo Rojo y regresar, tú pierdes alrededor de 8 o 9 horas en un día, entonces prácticamente no sería pierde viable. el día, no es viable. Hay algo que no lo quiero hacer a manera de comparación, pero sí son situaciones que paralelamente se van produciendo y tienen ciertas coincidencias por el tema que pones de Pedernales y Barahona. Inexplicablemente, y lo digo así, por la distancia que me separa de Barahona y la desconexión en el tiempo, que quizás uno se mantenga y no visite Barahona, pero se nota que potencialmente Barahona tiene infinidad de aspectos a explotar. Entonces, ha pasado lo mismo con Pedernales en el tiempo, que se conocía de ese potencial y ahora se inicia el aspecto de Pedernales. Barahona, ¿qué ha pasado? Que Barahona no ha explotado en el sentido que estamos requiriéndole. Digamos que Pedernales tiene una gran ventaja. Dicen, los economistas plantean en las teorías de desarrollo económico que tú tienes ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las comparativas son las naturales, las que se dan por una ubicación geográfica, clima y demás. Lugares. Ustedes tienen inclusive un aeropuerto internacional. Sí, claro. Tenemos ventajas competitivas con relación a Pedernales. Somos una ciudad más grande demográficamente, el desarrollo económico de la región, si se quiere, aunque somos la 7ª provincia más pobre, somos la provincia más desarrollada de toda la región. Tienen 11 municipios. Tenemos 11 municipios en ese distrito, aunque eso no necesariamente es tan bueno, porque se ha, digamos que atomizado el territorio y así se atomizan los presupuestos. Pero ciertamente Barahona tiene todas las potencialidades. Ahora, desde el punto de vista comparativo, Pedernales tiene playa de arena blanca. No, pero yo no quisiera, es que no quisiera, senador, entonces, comparar. Yo me refiero a lo que ustedes tienen. ¿Por qué el desarrollo turístico de ahora se está, digamos que enfatizando en Pedernales?
y es evidentemente por la ventaja que tiene Pedernales desde el punto de vista de Bahía de las Águilas, ¿no? Y las playas. Pero es que yo no quiero que usted me mencione a Pedernales, senador. No, pero que, oye, voy a terminar en el siguiente concepto. Es que no es solo Pedernales y Barahona, ni Bauruco, ni Independencia, es que nosotros debemos ver la región como un todo. Porque así como el desarrollo económico se derrama, es decir, nosotros estaremos impactados por el impulso que pueda venir en Pedernales, y de hecho hoy en día le sacamos ventaja a eso, porque hoy en día una gran parte del turismo local que recibe Barahona no solo va a conocer Barahona y a visitar Barahona, sino que aprovecha y visita la provincia de Pedernales por la ventaja comparativa que te digo que tiene Bahía de las Águilas. Así igual la pobreza se derrama y se pega. Es decir, la incapacidad que hemos tenido como región, por múltiples factores, entre ellos la falta de apoyo del gobierno, que siempre ha mantenido al sur, a esa parte del sur. De los gobiernos. Sí, de los gobiernos, en sentido general del Estado, digamos, que ha mantenido esa parte del suroeste, digamos que un poco olvidada, sin la inversión que necesita. De hecho, este gobierno tiene la marca de haber dedicado el presupuesto más exiguo en inversión pública que se le ha dedicado a Barahona en las últimas décadas. Es decir, el año pasado fue un presupuesto de 400 y tantos millones de pesos. Este año eso se corrigió, se le asignó un presupuesto de 1.000 y tantos millones de pesos. Pero no hay una obra fundamental en la provincia que tú puedas decir, bueno, ahora Barahona ha recibido este apoyo desde el punto de vista de infraestructura, y esto le va a permitir recibir inversión extranjera y nacional para desarrollar, por ejemplo, la costa barahonera como punto turístico importante. Se le está echando la carga a 2 años de gobierno. No, y pero no al tiempo, general, porque Balaguer construyó el aeropuerto, la carretera, pero no quiero individualizarlo, sino que hay un común denominador de la situación en el tiempo que ha impedido que Barahona, con tantos factores que usted más que yo conoce, no haya podido ser en el mejor sentido explotado. Y mientras tanto ahora ustedes miran que Pedernales se va adelante. Ustedes pudieron irse adelante. Tú dices que no hay 2 años, que en 2 años de gobierno tú no puedes evaluar eso, pero tú te estás dando cuenta que el gobierno no está dedicándole recursos, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hace un gobierno? Invierte en infraestructura y desarrolla políticas públicas para incentivar. Pero el gobierno no es el promotor, lo está haciendo en Pedernales. Sí. Pero yo he dicho que en el fideicomiso de Pedernales hay que tomar en cuenta a Barahona, porque en el interín Barahona es el acceso de entrada terrestre a Pedernales. Hoy en día el mayor turismo que recibe Pedernales es un turismo interno. Se va a construir un aeropuerto allá, pero ese aeropuerto habrá que ver primero en el tiempo, cuándo se termina y cómo se desarrolla el destino para recibir aviones de cabina ancha que vienen con 200 y tantos de pasajeros, y dónde se van a quedar y esto. Mientras tanto, Barahona sirve como parte del complemento a la oferta turística de Pedernales. Y en sí mismo Barahona tiene un atractivo porque tiene múltiples también elementos. La mina de Larimar, por ejemplo. Larimar es el único lugar del mundo donde se extrae, es en la provincia de Barahona, y es la piedra nacional y es el elemento, digamos, singular que tiene la República Dominicana, o por el que me venga a la mente, un elemento único, Larimar. Eso debe ser ahí un centro de desarrollo de la ruta de Larimar como punto de atracción del turismo, tanto interno como internacional. ¿Ha habido algún intento de lograrlo? Bueno, el gobierno pasado se construyó una escuela para darle, digamos que las capacidades a los locales de producir la artesanía, que no dependamos solamente de la artesanía que se produce en otros lugares del país o fuera del país, que ocurre mucho eso. Y se creó un museo allí, pero todavía hace falta mucho el tema de invertir en la nueva carretera, en la carretera que de Bauruco a la Filipina, que es una carretera que es intransitable. Y luego, ¿cuántos kilómetros? Y luego creo que son 6 o 7 kilómetros, una carretera cortita. Y luego el otro tema es habilitar la mina como un destino.
turístico. Correcto, Para eso hay que hacer inversiones de infraestructura, digamos, donde recibir a los turistas, que se les dé allí una charla, habilitar unos túneles que se puedan visitar, electrificarlos, o sea, crear realmente unas condiciones, como hemos visto en otros países, que se crean, por ejemplo, para los turistas de crucero que llegan a uno, y aquí mismo, en el caso de Maimón, que se le construyó un pequeño pueblo, un town, donde llega el turista de Carnival, de los cruceros de Carnival, y allí ya compra las excursiones y esto. Cosa que sí eso va a ser uno de los elementos que este gobierno podrá exhibir, y es lo que va a ocurrir en Pedernales con el puerto de Cabo Rojo y la recepción de cruceros. Y eso es algo que a Barahona le genera beneficios indirectos. Pero yo le he insistido mucho, incluso directamente al propio presidente. El presidente habló de la posibilidad de rehabilitar el puerto de Barahona. Yo creo en eso. Es más, creo que la parte de exportación minera y comercial debe irse a otra zona, más hacia el este, es decir, más hacia la zona de Jaquimelles. Dice un amigo mío que ahí sería más hacia el norte, porque vamos para el sur o para el norte, pero noreste, digamos, en una zona que se llama, ahí por Puerto Escondido, de Manzanillo se llama, esa punta, y desarrollar una actividad allí de marina y de puerto de crucero en la medida de las posibilidades. Naturalmente, eso requiere todo un proyecto de remozamiento del área del malecón, de creación de esa área donde lleguen los turistas, que sea un área atractiva, donde pueda haber restaurantes, donde pueda haber los centros de venta de las excursiones, para que ahí tú le puedas vender una excursión a Villa Miriam, a Mata de Maíz en Polo. Esta mañana me hablaban de una Villa excursión Miriam. al lago Enriquillo, a la zona de San Rafael, a Los Patos, la costa de Barahona, qué sé yo, y crear con todo esto una oferta turística, que es lo que permite vender el polo. Pero lo cierto es que este gobierno, digamos que en Barahona ha hecho muy poca cosa. Ha dedicado muy pocos recursos. Como te decía, tú me decías, bueno, 2 años, bueno, pero cuando tú ves que le asignan 400 y tantos millones de pesos a una provincia que tradicionalmente el promedio son 2.000 millones de pesos en obras, en inversión de infraestructura, realmente tú te das cuenta ¿Y que tal por lo reducción menos, ha habido? sí, lo hubo el año pasado, lo que te decía. Este año fueron 1.000 y pico, pero el año pasado se le asignaron 400 y tantos millones de pesos. Entonces ¿Y ahí usted no ha pedido cuentas, senador? Pero sobre esa claro, situación? lo hemos hecho y hemos reclamado más recursos. Yo no te diría que pusieron más dinero por mí, pero por lo menos hemos estado en ese reclamo. Pero lo que te quiero decir es que tú te das cuenta que no hay una priorización de la política pública y de la inversión en la provincia. Bien, vamos a una pausa. En breve retornamos con el senador por Barahona, José del Castillo. Conversaremos al regreso de política y otros temas también. En breve retornamos. Bien, José del Castillo, senador por la provincia de Barahona. En el Senado es parte de la Comisión de Telecomunicaciones y Tránsito, ¿correcto? Sobre ese tema, hay una parte que tiene que ver, que a todos nos atañe. El presidente de la República en determinado momento, hace más de un año, indicó que la ley de hidrocarburos iba a ser modificada. También le atañe a usted este tema porque fue ministro de Industria y Comercio. En el periódico digital, Financiero Digital, salió una información, pienso que Richard nos la tiene ahí, donde el economista Hugo Giuliani Curi, De Barahona. mire, también de Barahona. Ok, ahí tenemos la publicación Ese de... Héctor. Sí, Giuliani Curi Héctor. Que es hermano de Don Hugo. De Don Hugo. En Financiero Digital, de que los precios de los combustibles, debido al precio internacional del petróleo, ya es momento propicio de que se reduzcan
porque cuando se establecieron esos subsidios, el precio del petróleo estaba por encima de lo que están ahora. Estoy en la ley de hidrocarburos y verá por qué llego a un punto que le quiero mencionar. Luego de esto, hace un par de semanas, estuvimos sentados en esa butaca como invitado al economista Apolinar Veloz y le indicábamos al señor Veloz que si ya no era momento, si no le convenía al gobierno reducir los precios de los combustibles y ya sustituir el subsidio, precisamente por lo que Hugo Guiliani indica, que ya los precios internacionales del petróleo se han reducido. Quiero que esa parte usted la escuche, es un minuto, y sabrá por qué, porque tiene el nombre de José del Castillo en la aparición en ese segmento del economista Apolinar Veloz en la hora 22 hace 2 semanas. Veamos. Yo no le puedo regalar al sector privado importador dinero del gobierno para que supuestamente mantenga un precio que es prácticamente el doble del que hay en Estados Unidos. Luego que bajaron los precios de los combustibles, Estados Unidos usted compra el galón de gasolina premium, que no es igual a la premium de aquí, es mucho mejor, lo compra en $3.42. Entonces, bien, ¿podría el gobierno descontinuar esa hay una serie de prácticas dolosas que se hacen en la compra de combustibles. Hay medidas administrativas que se han tomado que tienen efectos sobre los precios, por ejemplo, del gas propano, como de las 2 resoluciones que tomó José del Castillo Sabiñón. Entonces, si ustedes quieren favorecer a la gente, quite esas 2 medidas. ¿Por qué no la han quitado? Porque esas 2 medidas han favorecido la ampliación de puertos, la ampliación de esferas, cuando la ley justamente no establece eso. Tiene José del Castillo responsabilidad en 2 resoluciones que no nos convienen para que facilitar el precio de los combustibles. Lo primero que ya esas resoluciones no están vigentes hace tiempo. Es decir, si en algún momento que se decidió, digamos que incentivar la ampliación de la capacidad de importación, en el caso del gas licuado de petróleo, que era de apenas 6 días, hoy tenemos una capacidad de almacenamiento y de importación que cubre un poco más del mes, es decir, lo que le da una seguridad estratégica al país en un producto que representa un consumo doméstico para cocinar, ¿verdad? Básicamente. Bueno, y también se usa en lavadoras, en calentadores y demás. Pero que es más del 40% del consumo del combustible vehicular. Entonces, es una manera de darle estabilidad. Y se hizo en un momento transitoriamente, pero luego en una de las reformas fiscales o uno de los presupuestos que se incluyeron, esas medidas se transfirieron hacia el gobierno para fines de un impuesto que iría a alimentar el Tesoro Nacional. Es decir, ya eso no está vigente como lo plantea Apolinar, sino que cumplió su rol. De hecho, se amplió una de las terminales, la de San Pedro de Macorís, se construyeron nuevos tanques y eso permitió realmente que hoy la República Dominicana tenga una capacidad de independencia en un producto que es primario para el país. ¿Por qué no bajan los precios de los combustibles? Bueno, habrá que ver cuál es el punto de equilibrio para el gobierno en términos del precio internacional que le permita transferir las rebajas a la población y no continuar el subsidio. Ese monto yo ahora mismo no lo conozco porque no he estado, digamos que, en el día a día de ese tema y estudiando ese tema. Sí, ciertamente hay una carga fiscal importante, pero una carga fiscal que se constituyó primero en el año 2000 con la ley original, la 112.00, que estableció una serie de impuestos a los distintos combustibles y que se indexan cada 3 meses de conformidad con la inflación del Banco Central. O sea que eso ha venido increciendo con el tema de la inflación. Y por otro lado, un ad valorem que se aprobó, me parece que en el año 2006,
sobre los combustibles, que es de 16%. Entonces, a eso tú le tienes que sumar los márgenes de intermediación, tanto porque que hay beneficios para el sector privado, bueno, pero que lo que desarrollan la actividad en su mayoría, los importadores de una buena parte de los productos, aunque está la refinería, que es un actor público, los que venden en las estaciones de combustible, los que distribuyen a las estaciones de combustible, los que transportan en los camiones, todos son actores privados. Sí, lo que pasa es que hay muchas veces con respecto a la ley es un mercado regulado. Sí, de hidrocarburos, es precisamente la desproporción. Por ejemplo, en este momento, los actores que intervienen en los precios, los intermediarios, no les interesa ni les afecta, mucho menos, que la situación varíe, porque el precio se ha tomado un estándar en un punto que los precios del petróleo estaban mucho más altos, cerca de $90. No, porque es que ellos van a recibir, regularmente son márgenes absolutos, es decir, valores. 10 pesos, 12 pesos, 20 pesos por galón. Son proporcionales, no son proporcionales al costo del... No son porcentajes, no. El gobierno sí recibe más por el ad valorem. Por el ad valorem. Si el precio de paridad de importación es más alto. Pero ¿qué ocurre? El gobierno tradicionalmente no transfiere la totalidad de las alzas. Y lo que entra en un proceso de subsidio. De hecho, el gobierno dedicó 38.000 millones de pesos en subsidio el año pasado. Que es el mismo monto que hay en este presupuesto de 2023 para el subsidio. Está puesto ahí por si se utiliza, pero si los precios bajan, se supone que estratégicamente un gobierno, en vez de utilizar ese subsidio para mantener el precio, lo que le convendría sería disminuir los precios. La ley de hidrocarburos es posible, siendo práctico, viviéndolo desde el punto de vista del que está en el gobierno, podría modificarse, conviene modificarse. Se puede modificar, el punto es en este momento. En cualquier momento, el punto es que yo te pregunto, ¿qué es lo que generaría una rebaja en el precio? Una disminución de los impuestos y de los márgenes de comercialización. ¿Conoce el proyecto de modificación que tiene el Poder Ejecutivo? Claro, que no ha tenido voluntad de aprobar porque tiene mayoría. Las circunstancias, no. Ya está permitido eso, pero no ha querido. El Poder Ejecutivo cumplió con una demanda popular de someterlo al Congreso, pero no tiene interés de que se apruebe. ¿Por qué? Precisamente por lo que hoy representa más de 70.000 millones, casi 80.000 millones de pesos de ingresos. Los impuestos, que es lo único que le daría de alguna manera un alivio a la población en términos de una rebaja sustancial, ¿verdad? Y por eso aquí la gasolina cuesta más que en Estados Unidos, como decía Apolinar, porque probablemente, y depende, no en todos los estados cuesta lo mismo tampoco, no es un precio uniforme. California tiene altos impuestos, por ejemplo, para los combustibles, la gasolina es regularmente más cara. ¿Por qué? Porque California tiene una política tradicional de preservación del medio ambiente y ellos le aplican impuestos a los hidrocarburos, que son contaminantes, para desincentivar el consumo y para que la gente ahora, por ejemplo, que hay disponible la tecnología de vehículos eléctricos, la gente migre más rápidamente hacia los vehículos eléctricos. De hecho, el 50% de la venta total en Estados Unidos de vehículos eléctricos se hizo en el estado de California. Exacto. En un solo estado. O sea que está dando resultado esa regulación. Entonces, ¿por qué aquí es más caro que 3 y pico en Nueva York o en algún sitio? Bueno, porque aquí le ponemos más impuestos, tan sencillo como eso. Esa ha sido una política desde que inició el gobierno de Balaguer, con el famoso diferencial de los combustibles, y que todos los gobiernos en ese momento se especializaba para el pago de la deuda, el servicio de la deuda, y todos los gobiernos han, digamos, que implementado porque le da un retorno económico. Es un impuesto generalizado que todo el mundo consume y que nadie puede prescindir de consumir porque si no, no saliera a la calle, no se moviera la economía. No podemos esperar por ahora a su modo de ver y por lo que dice que dependerá si el mercado modificación de ley de hidrocarburos. Piensa que no, es que eso depende del gobierno y si el gobierno quiere modificar, la modifica mañana. Y no se aprueban proyectos de ley que llegan hoy, algunos duran años en el Congreso,
como el Código Penal que duró 20 años, o la modificación de hidrocarburos que tiene desde que llegó el presidente Abinader al gobierno. Esa fue una de las primeras leyes que depositó y ya está ampliamente perimida. Y otros llegan un lunes y ya el viernes están aprobados. Un tema de voluntad política, ¿o no? Ya. Bien. Mire, antes de pasar precisamente a la política, hay un aspecto que no quisiera se nos quede en su visita acá. Hemos, a través del tiempo, en la hora 22, apoyado, hemos visto con elogio lo que tiene que ver con el trabajo que hace la Dirección General de la Defensa Pública. Recientemente vi en la prensa que él recibió una visita del director de la Defensa Pública, el licenciado Rodolfo Valentín. En ese sentido, ¿el senador José del Castillo tiene algún proyecto en esta área o es una visita protocolar? Fue una visita protocolar que agradezco porque me permitió conocer Tú sabes que yo soy abogado, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Porque mucha gente cree que soy economista y qué sé yo. Y además, digamos que he estado interesado en los últimos tiempos por el tema de derecho constitucional y he hecho estudios de maestría y demás. Y me visitó Valentín para darme a conocer la labor que él está haciendo en esta institución tan importante, porque le da servicio, ahí me enteré, al 80% de los casos penales del sistema de justicia. Es decir, esa proporción son gente que no tiene posibilidad de pagar un abogado. Entonces, la Defensoría Pública le da un servicio que además es parte un servicio obligatorio que debe proporcionar el Estado para no mantener en estado de indefección a los reos del sistema. De hecho, en la Constitución de la República está configurada esta institución y este servicio que debe darse. Y hoy opera con múltiples precariedades, y uno de los temas era, que fue, digamos, que el meollo final de la visita, es las condiciones que hoy en día opera la Defensoría Pública en Barahona, que opera en un pasillito, en condiciones, en un espacio 5x5, en condiciones infrahumanas, donde trabajan, creo que son 33 abogados. Entonces realmente estamos buscando la posibilidad de ubicarlos en otro espacio digno, ¿no? Que usted le va a dar seguimiento a esa situación. Por supuesto, me comprometí con él y lo voy a hacer porque realmente, por lo menos gestionar, porque incluso se han localizado, se han identificado algunos terrenos que son parte de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo allá, pero que están disponibles y que la idea es tratar de lograr la asignación de esos terrenos para la Dirección de Defensoría Pública y luego con el Ministerio de Obras Públicas gestionar la construcción de un espacio que tenga las condiciones mínimas. Bien, ahora paso al aspecto político. ¿José del Castillo buscará repostularse como senador de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, mira, es algo que está ahí, que hemos estado pensando, considerando, pero todavía no tengo una decisión. Honestamente, es la realidad. De hecho, en las actividades que he participado, políticas, ¿no?, en la provincia, con el tema de la organización partidaria, la conformación de los equipos de campaña de Abel Martínez, pues cada vez que me dicen el próximo senador, yo no hago referencia a eso porque realmente no he tomado una decisión. Ya en su momento veremos si retomamos de nuevo la aspiración o si, culminamos nuestro periodo para el cual fuimos elegidos. Ya. ¿Cómo evalúa el posicionamiento hoy día a nivel nacional, el efecto que puede haber causado en un sentido o en otro la escogencia a partir del 16 de octubre pasado de una persona que representa al PLD, que ha de ser refrendada como candidato presidencial? Evidentemente será el mismo Abel Martínez. ¿Cómo está posicionado el PLD a nivel nacional en ese momento? No hay dudas de que el partido, luego del proceso que llevó a cabo de reestructuración a nivel nacional,
porque hemos elegido nuevas directivas en todos los distritos y municipios del país, salvo quedan algunos que son menos de 10, entre municipios y distritos que están pendientes de escoger. El partido luce renovado, terminó un proceso en octubre sin mayores tropiezos. Naturalmente, los que no ganaron, ¿verdad?, hicieron su envite, como es normal. El que pierde nunca se siente bien. Pero Abel logró ser el precandidato oficial del partido con un apoyo de más del 60% de los que acudieron a ese proceso electoral. Obtuvo más de 300,000 votos. Entonces, hay que reconocer que en el periodo de final de año hubo como una pausa que quizás no fue la mejor en términos de que el candidato asumió un bajo perfil en ese momento, pero por otro lado tú dirás, bueno, salir para competir con el PRM y el gobierno que están dando de todo, quizás no es lo más inteligente. Vamos a esperar que venga el mes de enero y ahí retomar el proceso de campaña. Y precisamente lo que se ha hecho. Se ha estado ya en la conformación de los equipos a nivel nacional, de campaña. A veces algunos me preguntan, no, pero fulano se puso guapo, Camejo en Santiago, ahí el de Nagua también se molestó. Y bueno, mira, el que se molesten es una buena señal, porque quiere decir que quieren ser considerados para otras posiciones de mayor relevancia, o sea, que sienten que pueden aportar más en el proceso de la campaña. Entonces se han estado corrigiendo ese tipo de situaciones y ya al día de hoy yo te diría que el 90% de la estructura de campaña a nivel nacional está montada y el candidato, por un lado, ha salido a su labor proselitista en las diferentes provincias. El jefe de campaña, que es Francisco Javier, ha hecho lo propio en otro frente, que tiene otra agenda que no coincide con el candidato, y el secretario general en un tercer frente, en lo que él ha llamado, que fue parte de su oferta de campaña para la Secretaría General itinerante, está también visitando distintos lugares. En un fin de semana el PLD te hace más de 100 actividades, muchas de ellas de manera simultánea, porque entonces ya nosotros estamos en nuestras labores de enlace o en nuestra responsabilidad de campaña, haciendo asambleas en nuestras provincias, en todo el territorio nacional. O sea que yo creo que este proceso de una maquinaria política partidaria que yo diría que es única en el país, aunque hoy en día quizás no estemos como marca en el mejor momento, pero como maquinaria electoral y estructura electoral es una maquinaria que ya está engrasada para desarrollar nuestra labor proselitista, tanto de promoción del candidato Abel Martínez como de la promoción de una oferta programática que permita de alguna manera que se logren los objetivos electorales. Y en gran medida ya la gente ha empezado a comparar lo que tenía antes, la forma de gobernar del Partido de la Liberación Dominicana, los logros que son conquistas del pueblo dominicano, no del PLD. El PLD lo gestionó, pero son conquistas del pueblo dominicano, como esas conquistas, como 911, la visita sorpresa, el tema de la inversión en el sector educativo, el apoyo al campo, para mencionarte algunas, han venido deteriorándose en esta gestión de gobierno y es de alguna manera lo que le permitirá pues tomar la decisión de apoyarnos para una nueva gestión en el año 2024. Hay un punto que llama poderosamente la atención día por día y cobra más fuerza, y es la posibilidad de posibles, valga la redundancia, alianzas con diferentes organizaciones. Ahora, resalta una alianza posible entre PLD y Fuerza del Pueblo. Conozco dirigentes de alto nivel del PLD que están proclives son proclives en ese sentido, a esa idea. En Fuerza del Pueblo también conozco, otros lo hacen públicamente. Entonces, esa posibilidad de estrategia política, ¿qué evaluación le da José del Castillo? Mira, yo creo que todas las organizaciones políticas
ya, sobre todo las más importantes del sistema, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, han venido desarrollando su actividad política con la idea de que en algún momento van a coincidir con otras organizaciones políticas, porque en los distintos procesos electorales los partidos confluyen aliados en, digamos que, en diferentes frentes. El PRM logró el objetivo electoral del año 2020 con una alianza con otras organizaciones políticas que formaron un frente opositor. Yo estoy seguro que va a ser el caso. El PLD deberá liderar junto a otras organizaciones políticas, incluyendo, como no, la Fuerza del Pueblo, porque es natural que los primos o gente que viene de una misma organización, de una misma base, logren un entendimiento para lograr un objetivo electoral. Nosotros hemos practicado siempre una política de alianza, fuimos durante mucho tiempo la cabeza del famoso bloque progresista, con distintas organizaciones políticas del sistema. Entonces, estoy seguro que vamos a ir al próximo torneo electoral, tanto en febrero, porque hay varios momentos electorales, las municipales, Claro. y luego en mayo, con los distintos niveles de elección, el congresual, y el presidencial. Habrá que ver si logramos un acuerdo, si no, todo el mundo está consciente de que aquí va a haber un escenario de segunda vuelta. Bien, para cerrar el programa con broche de oro, como se diría en un espectáculo artístico, después de haber hablado del trabajo como senador, después de haber hablado de lo que sucede en el Congreso, de haber hablado del Ministerio de Industria y Comercio, de haber hablado de su partido PLD, usted me tiene que decir cómo mira al gobierno que tiene 2 años y 4 meses dirigiendo los destinos del país. Bueno, de verdad con pocas cosas que exhibir, y en el caso de mi provincia prácticamente ninguna. Presidente que se ve que es trabajador, porque se le ve activo durante todo el día, incluso los días donde la gente se dedica a descansar, el presidente está trabajando, pero con un gobierno que no le responde. Entonces se nota mucha improvisación. Las improvisaciones, por ejemplo, en el tema congresual, tú las ves cuando se promueven iniciativas y luego le dan para atrás. Iniciativas como el caso de la ley esta de tratas de personas y de la inmigración ilegal, que nunca debió llegar al Congreso Nacional, por lo menos no con esa redacción. Lo que ocurrió recientemente con el contrato para fideicomiso de Pedernales, que tuvo que ser devuelto hacia atrás y luego sometido de nuevo. Es decir, ya vi por ahí cerca a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que fue sometida y después devuelta. Es decir, un gobierno que, por lo menos, y te cité el ámbito legislativo para no hablar de la política pública, porque en el ámbito legislativo, pues digamos que es el que me corresponde. Se nota la falta de planificación, la improvisación y hasta cierto grado de incapacidad en la gestión pública, porque evidentemente cometer esos errores te refleja que no hay nadie ahí como que esté asesorando, ayudando, articulando las acciones para que la cosa quede bien. Es decir, y el presidente que pierde y el PRM pierde capital político con eso, y se evidencia ante la población la incapacidad que lo ha caracterizado durante esta gestión. Bien, senador José del Castillo, agradezco su presencia. No, y yo a ti que me hayas invitado. Claro, la hora 22, un programa que siempre estará dispuesto a recibirle. No es la primera vez. Gracias. Y bien agradado de haber conversado con usted durante 55 minutos. Que son muchos. Son muchos, sí. Se habló mucho, se habló interesante, pero por supuesto habló el senador José del Castillo de la provincia Barahona, Partido de la Liberación Dominicana. La hora 22 retorna mañana a las 10 de la noche acá en Teleradio América. Hasta entonces.